Aleluya, buenos días, buenas tardes, una vez más estamos aquí, ¿verdad? Cumpliendo con Dios. Le doy muchas gracias a Dios por esta buena oportunidad que me da una vez más para ser bendecida y ustedes también reciban bendición a través de esta palabra. Venía meditando y pensando, como siempre, tarde, mañana y a mediodía, en que Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad. Esta semana fue de grande regocijo para mi vida porque tuve visita desde lunes, martes y miércoles con mis hermanas, así que en mi casa hubo fiesta con Jesús. Algo maravilloso, hizo Dios milagros, cosas sobrenaturales, porque Él se manifiesta donde le invocan, donde le alaban, donde le adoran. Y Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el día de ayer se fueron mis hermanas, son mis 4 hermanas, y una de ellas trajo su esposo. Y gloria a Dios, porque estuvimos muy contentas, como les estaba diciendo. Y para mí eso es algo maravilloso. Recordamos de nuestra niñez, recordamos de papá y mamá, qué es lo que ellos nos decían, qué es lo que nos enseñaron. Recordamos esa gracia, esa bondad que Dios les dio. Nos preguntábamos que cómo, sin haber estudiado, mi papá, él aprendió a inyectar entre la vena y también poner suero. Y pues es algo que Dios da, y gloria a Dios por ello. Y le doy muchas gracias a Dios en esta tarde también, porque el jueves pasado nos hablaba la palabra acerca de cómo los principales sacerdotes tramaron sobornar, esa es la palabra que buscaba, sobornar dándoles dinero a los soldados para que inventaran una mentira. Y siempre ha venido caminando la mentira a través de los años, pero la mentira y la falsedad nunca va a producir algo bueno. Y la verdad sí, porque la verdad es Jesucristo en nuestras vidas. Y gloria a Dios, vamos a dar gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te doy gracias ahí juntamente con mis hermanos, mis hermanas de cerca y lejos, que te dan gracias también, Señor. Gracias por este día maravilloso que nos das. Gracias, Padre, por tu palabra que nos enseña, nos redarguye, nos exhorta. Y gloria a Dios por ello. Muchas gracias, Padre, porque continuamos leyendo tu palabra y nos enseña tu palabra cada día. Y nos abre el entendimiento, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, de lo de las tinieblas, usted ya se encargó. Porque mayor es usted. Se le dio toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios por esta palabra. Esta palabra aquí en el libro de Lucas 24. Y también está hablando, aquí nos va a recordar la palabra. Dice en Lucas 24:13, dice aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Qué perfecto amor de Dios. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces
Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Me goza mi corazón en esta plática. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Si no te habla la escritura acerca de lo que dice de Jesús, es algo maravilloso. Tienes que oír cuando te declaran, te enseñan las escrituras, tienes que oír que se habla de Jesús. Y llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Pero toda esta conversación allí a la mesa, y después pasamos allá al 32, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cómo nos abría las escrituras? Es importante hablar la escritura. Camino para acá tuve una experiencia. Llegamos al hospital a hacer una visita, a hacérsela a Jesús meramente, porque dice, por cuanto estuve enfermo y viniste a mí o me visitaste, a mí me lo hiciste, dice Jesús. Si logramos realizar o comprender o entender esto, es algo maravilloso. Y cuando yo digo, si logramos conocer o entender, o en este proceso de crecimiento, venía cuando digo en mi oración, Señor, en este proceso de crecimiento, tu iglesia, esto y esto y esto, venía a mí la palabra donde dijo el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, mas Jesucristo da el crecimiento. El hombre no da el crecimiento. Por más que te puche y que te diga, y tienes que aprender, y tienes que cambiar, no. Porque no es del hombre, el cambio no lo da el hombre. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo sembré. ¿Qué sembró? La escritura. Apolo regó con la escritura, mas Jesucristo se encarga de dar el crecimiento a través de su Santo Espíritu. ¡Qué maravilloso! Y estos varones que iban camino a Emaús tuvieron esa experiencia. Ignoraban, porque dice, ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ha acontecido de lo que habían dicho que iba a suceder por los principales sacerdotes, los gobernantes, que crucificarían a Jesucristo y que a Jesús,
y que al tercer día resucitara. Y hoy es el tercer día. Y dice que cuando él, y dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mismos? Entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué estáis tristes? Iban caminando, lamentándose quizá, tristes iban, porque aquí Jesús los vio tristes. Porque ellos habían oído que solo al tercer día iba a resucitar. Pero dice, respondiendo uno de ellos que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él les preguntó, ¿qué cosas? Jesús sabía, Jesús ya se les presentó aquí en esta ocasión, en esta acción, resucitado. Entonces dice, cuando les dice qué cosas, y ellos lo dijeron de Jesús Nazareno, y me goza porque a él mismo se le dio testimonio, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios. Esa es la escritura, que Jesucristo, Jesús de Nazaret, dice que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y usted sabe en la escritura, cuando Jesús era escaso de 12 años, que una vez por año iban a adorar a la fiesta de Jerusalén, y Jesús iba con ellos, con José y María, y se les quedó ahí en el templo con todos los principales sacerdotes, estos mismos sacerdotes que puedo decir, 18 años después lo crucificaban, lo llevaban a la cruz. Qué maravilloso que la sentencia de Jesús en el caminar aquí en la tierra era la sentencia o la experiencia o el mandato que Dios le había dado. Era su ministerio, su llamado, era llegar a la cruz. Llegar a la cruz y morir en la cruz por el pecado de la humanidad. Porque Él dijo, he aquí, envíame a mí. Y era necesario que hubiera muerte y derramamiento de sangre de un santo inocente para perdón de nuestros pecados. Y qué maravilloso que aquí cuando le dijeron, varón poderoso, dice, varón profeta poderoso en obra y en palabra. ¿Por qué se expresaron estos varones en obra y en palabra? Porque en obra, las obras que hizo Jesús fueron maravillosas. Si lográramos entender y que Dios nos dé ese crecimiento de conocimiento, de creerle verdaderamente a Dios para recibir lo que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo, para los comprados a precio de sangre, de toda nación, pueblo, lengua y tribu. Es maravilloso. Y dice aquí, sigue hablando, dice, pero el propósito de Dios es algo maravilloso en el plan perfecto de Dios. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes? Estos sacerdotes principales y nuestros gobernantes, pero los principales sacerdotes son los que urdieron una mentira, tramaron una mentira. Les vamos a dar dinero a los soldados comprándolos, sobornándolos. El dinero es traicionero, les vuelvo a decir. Terrible es cuando miras aquella grande cantidad y que se te van los ojos sobre aquella grande cantidad. Terrible es. Terrible es. Sí creo que es indispensable el dinero para los gastos del diario vivir, pero no poner ambición en nuestro corazón. Dios nos libre. Y aquí le dice, estos mismos principales sacerdotes
donde le están diciendo cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, estaban con esa esperanza de que Dios los iba a redimir a Israel, a ellos, a todos los de Israel. Pero maravilloso es cuando dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres en esas pláticas que llevaban esta plática también. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no lo hallaron, su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Estas eran también personas que testificaban, con seguridad daban las escrituras de que él decía que iba a resucitar. Y ya hemos comprobado que no está en la tumba. Y la tumba está vacía hasta el día de hoy para testimonio de las naciones. Y yo me gozo en mi corazón y gloria a Dios por ello. Y dice que habían visto visión de ángeles, quienes también, dice, quienes dijeron que él vive, les dieron testimonio. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro también. Estos otros, dice, también hemos confirmado que fueron unos de los seguidores que con miedo y con asombro fueron al sepulcro, dice, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, no estaba allí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Déjame decirte que yo fui a uno, no sé si ya lo dije una vez aquí, pero lo quiero dar como testimonio. Fui a hacerme unos exámenes. A mí no me preguntes por qué, pero hubo una persona de las que me estaba haciendo el examen, dice, estoy al frente de una persona inmortal. Y yo dije, ay, gracias, Padre, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que revela la verdad. Y yo me gozo, aunque esa persona no conozca, pero ahí Dios le hizo abrir su boca. Y yo me gozo por ello. Pues dice que cuando fueron algunos de los nuestros al sepulcro, hallaron así como las mujeres habían dado testimonio. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Muchas veces hay la oportunidad que Dios está hablando muchas veces. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él da vida eterna porque Él ya pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario por la humanidad. Y no se quedó ahí crucificado, resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo con la oración de Juan 17, porque la oración esa ya la estaba haciendo con acción, me decía el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué no creer a lo que los profetas nos han dicho en el Antiguo Testamento? De que este plan ya estaba caminando para llegar a su fin y llegó al triunfo de lo que Dios quería hacer aquí en la tierra, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos y darnos vida eterna para todo aquel que cree en este evento que se llevó a cabo. Por no creer, hay gentes, multitudes de hombres y mujeres que están vendiendo estas escrituras por ganancias deshonestas, por ganancias. El pueblo tiene que abrir los ojos en el espíritu, que el precio del evangelio fue pagado en la cruz del Calvario. Y fue la muerte de Jesús siendo inocente, varón poderoso en toda buena obra y palabra. Porque decían, ¿quién es este que con qué autoridad hace todas las cosas?
¿Quién es este que habla con tanta sabiduría? Nunca hemos oído que alguien nos habla así. Esto es poderoso, la palabra. Y la palabra es la que te está hablando en esta hora de este día maravilloso. Por eso aquí con punto de exclamación gritó Jesús, dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Me atrevo a decir que hay millones de multitudes insensatos y tardos de corazón. ¿Por qué? Porque tienes más la mirada en lo que ves. Porque tienes la mirada puesta en el hombre, en el líder que Dios ha puesto, que ha llamado. A muchos ha llamado y a muchos no ha llamado. Muchos se han puesto por ellos mismos. Pero ¿sabes qué? Yo no me preocupo de eso, porque ya Jesús me dijo en las Escrituras: de los tales no te preocupes, porque ya tienen su recompensa. ¿Para qué preocuparse? Si el fin de todas las cosas se acerca, el fin de todas las cosas llega a su tiempo. A su tiempo llega el fin de todas las cosas, porque el cielo pasará y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Quiere decir que el cielo tendrá un término, la tierra tendrá un término, pero su palabra es eterna, permanece para siempre. Y aquí les tuvo que exhortar y les llamó insensatos, como aquellas 10 vírgenes, pero 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Quién es aquel que es insensato? Aquel que no está preparado, aquel que no está recibiendo la palabra por el Espíritu, la Escritura. Aquel que tiene más el insensato es aquel que tiene más la confianza en el hombre, la mirada en el hombre, que se confía en el hombre y que se recarga en brazo de carne. Ese es el insensato. Y aquí les dice: para creer todo lo que los profetas han dicho, lo que se ha escrito a través de las profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Jeremías le escribió Lamentaciones porque lo vivió. Y Daniel, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, los profetas menores, pero profetas. Y dice, y en los Salmos también habla de él. Estas escrituras. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Era necesario que esto aconteciera, por lo cual ahora nosotros que le hemos conocido como nuestro Señor y Salvador, le damos gracias por la oportunidad que nos da. Te está dando oportunidad a ti también de que te reconcilies. Estás cansado de esa vida que llevas cuando después de que le conociste, te regresaste atrás. Como el perro que vomita lo que ha tragado y vuelve a tragar el vómito. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Padre, he escuchado este mensaje fuerte, pero me aclaró algo dentro de mi corazón y de mi mente. Perdóname. El precio de mi pecado fue caro porque lo pagaste en la cruz del Calvario, dando tu vida inocente y derramando esa sangre. Cuando dijiste, Jesús, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Gracias, mi Señor, porque una vez más me reconcilio contigo. Perdóname, que mi nombre se escriba en el libro de la vida. Muchas gracias, porque ahora en adelante escudriñaré las Escrituras para entender lo que se me enseña. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Aleluya, pueblo de Dios de cercas y lejos. Gracias por su infinita y su finita atención. La recompensa viene de Dios, no lo esperes del hombre, viene de Dios en lo que no puedes ni entender ni explicar, pero es Dios quien te da la recompensa. Si Dios permite, regreso el otro jueves
y su nombre es glorificado y enaltecido. Oren por nosotros el tercer sábado de este mes de noviembre que ya se inició. Vamos a la prisión a llevar la palabra de salvación a los presos. Dios les bendiga. Amén, amén, amén.